Hola, gracias por conectarse con estos 15 minutos de periodismo claro y fácil de digerir. Yo soy Lucía Navarro. Desde el año 2022, muchas familias en los Estados Unidos están sumidas en una crisis que los mantiene literalmente ahogados. Y no se trata solamente del precio de los alimentos o el valor de la gasolina, sino del precio que tiene un techo para cobijar a sus familias. Aunque la misma Casa Blanca ha tratado de cubrir esta realidad, lo cierto es que el presupuesto familiar ha sufrido un descalabro del 40% en los últimos 36 meses. Desde entonces, Estados Unidos se está enfrentando a la peor inflación en cerca de medio siglo, al igual que a condiciones que, más que ayudar a los residentes de los Estados Unidos, pareciera que están buscando ayudar a alguien más. Conmigo se encuentra el analista político y periodista Leonardo Morales, quien recientemente escribió sobre este tema para el diario Las Américas. Leonardo, me da mucho gusto poder saludarte. Gracias por esta conversación de 15 minutos. No, gracias a ti, Lucía, por la invitación y para mí es un gran placer. Gracias. Bueno, la situación, Leonardo, la situación económica por la que está atravesando los Estados Unidos ha lesionado casi la mitad de los ingresos de las familias de Estados Unidos. Sí, efectivamente, yo te diría que incluso más de un 70% de las familias estadounidenses están sufriendo la peor inflación en las últimas casi 5 décadas. Esto es debido a muchas personas culpan la pandemia, pero en realidad han sido las medidas de la administración Biden quien creó precisamente esta inflación. Recordemos que cuando la guerra de Ucrania, ya la inflación en Estados Unidos estaba por encima del 8%. Sí, 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 es Esto cierto. se debió, esto se debió a que desde el primer momento Biden comenzó a firmar órdenes ejecutivas contra las petroleras estadounidenses por su política de cambio climático y esto disparó el precio de los combustibles a un 90, a un 100% el barril de petróleo a nivel internacional, hizo dependiente nuevamente a Estados Unidos del precio del petróleo y esto generó por supuesto una escalada de precios en todos los productos y servicios en Estados Unidos que ha derivado en lo que estamos hoy sufriendo esta situación en los últimos 3 años, es decir, desde el primer día de gobierno de Joe Biden estamos sufriendo esta situación y la mayoría de las familias estadounidenses el impacto ha sido fatal precisamente porque su poder adquisitivo se ha reducido en más de un 40%. Ha sido Entonces, pavoroso, ¿no? Y déjame añadir un poco aquí con la cancelación de las obras del oleoducto Keystone. El primer día de la administración Biden se perdieron alrededor de 11,000 empleos, cosa que ayudó perjudicó al mercado laboral y perjudicó la economía de muchas familias también. después vino, recordemos, la crisis de los puertos, no había También. personal para descargar las mercancías, las fábricas en China se paralizaron, la dependencia de Estados Unidos de todos los microchips y todo lo que se fabrica en Asia, pues también agravó la situación y elevó los precios y eso Sí. fue directamente al precio de los autos. Ujú. Ahora, sin embargo, de lo que hablábamos, de las viviendas, eh, fue creado internamente dentro de los Estados Unidos. Solo se ha evitado una crisis hipotecaria al nivel o mayor que el 2006, 2007 y 2008, porque el gobierno inyectó dinero a los bancos, más de 300 mil millones de dólares, y estos bancos negociaron con los prestatarios que dejaron de pagar su hipoteca durante la pandemia para que no existiera esta grave crisis hipotecaria que iba a ser el gran impacto a nivel mundial. Claro. Esto, Más o menos esto el subió. 78%, perdón que te interrumpa, Leonardo, el 78% del ingreso de muchas familias está destinado al pago de una renta o al pago de una hipoteca, cantidad que es bárbara porque el resto de los productos están carísimos también. De ahí va a explicarte que eso derivó en que las personas ahora consumen prácticamente casi todo su salario en un techo. Antes era, en el 2019 era un 35%, en el 2016, 2017 era un 25% y décadas atrás era prácticamente un 18%.
estamos hablando de que hoy una hipoteca para una familia consume casi el 80% de sus ingresos. Esto es fatídico porque de aquí tienes que pagar la alimentación, tienes que pagar teléfono, tienes que pagar autos, tienes que pagar seguros, tienes que pagar escuelas, educación. Es decir, que todo esto es un gran engranaje que se convierte, la gente ha sobrevivido dramáticamente con tarjetas de crédito, con préstamos que han puesto sobre sus propiedades. Y esto ha traído que ahora se vean los fatídicos resultados después de 3 años de la administración Biden, que estas personas no han podido pagar esos préstamos, no han podido pagar esas tarjetas de créditos, otros no han podido irse a bancarrota y entonces están perdiendo sus casas porque no han podido venderla. Recordemos que el país estuvo 14 meses consecutivos en una caída de ventas de viviendas histórica, nunca antes había ocurrido algo así, y hemos seguido viendo esa tendencia en el 2023 y 2024. Lo que sucede quizás no ha sido de forma consecutiva, un mes se levantan un poquito las ventas, pero en el otro mes vuelven a caer. Claro. Y entre 2021, 2022 y 2023 las ventas se cayeron un promedio de entre el 8 y el 13%. Es decir, que estamos hablando que antes unas personas tenían una situación crítica económica, familiar, y vendían su casa. Claro. Salían de esa situación, incluso podían ganar dinero y emplear ese dinero para pagar tarjetas de crédito y préstamos. Ya Claro. esa situación no existe. Claro. Por eso es que se han incrementado los desalojos en los Estados Unidos. Y estamos hablando de que en algunos estados se realizan, no sé, más de 9,000 desalojos por día. Y esa es una Ujú. barbaridad. Sí, estamos que incluso como promedio, por ejemplo, en la ciudad de Phoenix y otras ciudades de Arizona, hay un promedio de 3.000 desalojos mensuales. Incluso a la semana hay ciudades que se están haciendo hasta 1.000 desalojos. Es decir, que esto es una cifra bastante alarmante para la situación económica también que existe, porque es un compendio de lo que estamos sufriendo la mayoría de las familias estadounidenses con las políticas económicas del presidente Joe Biden. A Y, y- esto, porque antes en la crisis del 2006-2007 fue una crisis hipotecaria, fue una ajá, crisis creada también por los bancos, pero claro. esta vez es una crisis económica, Claro, y que es estamos mucho peor. hablando de que esto ha cambiado la forma de vida de muchas familias en Estados Unidos, porque incluso han tenido que empezar a compartir la vivienda con otras familias para poder hacerle frente al pago de la mensualidad o al pago de la renta en su caso, ¿no? Y esto definitivamente cambia la forma de vivir de la gente en Estados Unidos. Ha cambiado totalmente y como tú bien decías, hay personas, hay familias que viven hasta 3 familias en una sola propiedad. Hay otros que han tenido que tener hasta 2 y 3 empleos para poder pagar sus gastos básicos o el techo. Y eso llega a un momento que es incosteable y es un momento que no, prácticamente no puedes ni atender a la familia, no puedes atender a tu esposa, a tus hijos porque estás trabajando. El día prácticamente solo lo tienes de ir a la casa y dormir y descansar. Claro. Entonces, es un cambio bastante radical en la forma de vida estadounidense. Claro, y bueno, hay que decirlo también, si bien durante la pandemia, tanto Trump como Biden emitieron ciertas órdenes ejecutivas que evitaron el Ujú. desalojo de los inquilinos, pues la Corte Suprema ahora reconoció los derechos de los dueños de las viviendas que antes no podían ser desalojados a raíz de la pandemia, pero todo esto vino a complicarse y a complicarle la vida a muchas familias porque los precios de las rentas o de las hipotecas siguen altísimos, igual que los intereses. ¿Qué pasa? A medida que hubo la escalada de precios, al final, después de 1 año y 2 meses, la Reserva Federal, de una forma bastante tardía, la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés. Esto, que la Reserva Federal suba la tasa de interés, no es directamente proporcional a la tasa hipotecaria, porque la tasa hipotecaria funciona de forma diferente, pero indirectamente sí influye finalmente sobre la tasa hipotecaria. Ujú. Entonces, lo que tenemos ahora es que en el 2021 las personas compraron propiedades en 500, 600 mil dólares con una tasa de un 2,7 a un 3%,
o un 3,5%. Ahora tenemos tasas por encima del 7%, Sí. 6,90 y tanto, y entonces ya esto complica aún más los precios porque tienes una combinación de precios y tasas de interés sumamente altas. Claro. Entonces ya una propiedad de 500,000, 600,000 dólares se complica bastante poder pagarla. Estamos hablando de más de 4,000, 5,000 dólares mensuales. Y Claro. para usted pagar esto, una familia, las personas tienen que ganar más de 60, 70, 80,000 dólares mensuales, que no es la mayoría la que gana eso en Estados Unidos. Hay Claro. muchas zonas pobres en Estados Unidos que no pueden pagar prácticamente su techo. Y bueno, si bien se espera que la Fed tenga 3 reuniones en lo que resta de este 2024, no está del todo claro, del todo cierto que en las primeras 2 reuniones, que serían antes de las elecciones de noviembre, pudieran bajar la tasa de interés. Eso podría llegar a ocurrir, pero hasta el mes de diciembre. Te diría que es muy probable que no bajen. Incluso ayer mismo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acabó de decir de que era muy poco probable que comenzaran a bajar las tasas de interés debido a que no hallaban un descenso sostenido de la inflación. Incluso hay periodistas y economistas independientes que coinciden en que el descenso de la inflación no son las cifras que está dando el gobierno actualmente. Es una inflación mucho mayor porque hemos visto que los precios prácticamente donde han descendido un poco es en la gasolina Ujú, y ujú. no a nivel de otros productos como los alimentos, los seguros, los autos, que se han mantenido, incluso han subido. En el 2023 subieron y en el 2024 mantienen la misma tendencia. Claro. En el caso de que la Reserva Federal pudiera bajar a finales de año, yo te diría que ni en septiembre posiblemente bajen las tasas de interés, a finales de año puede hacer una reducción. Será un 0,25, eso prácticamente es ínfimo. Eso Claro. no representará absolutamente nada. Claro, eso sería una cantidad muy, muy, muy pequeña que, como tú dices, no representaría muchísimo en el bolsillo de la gente. Y ahora que mencionas la gasolina, el precio de la gasolina bajó, pero hay que recordar también que el presidente Biden utilizó las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos para poder bajar de manera artificial el precio del galón de gasolina. Y me queda un minuto, Leonardo. Sí, lo hizo y quizás tuvo un cierto impacto, pero no fue decisivo. Yo creo que a nivel internacional las políticas que se han tomado, que ha tomado la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, creo que han estado encaminadas para mantener el barril de petróleo por encima de los 80 y los 70 dólares, y es lo que ha sucedido. Ujú. Recordemos que Arabia Saudita, Biden visitó Arabia Saudita, no logró ningún éxito en su visita y luego tuvo que conformarse con que Arabia Saudita, Rusia y los demás países aumentaran casi 4 millones de barriles de petróleo diarios. De producción, Eso ha sí. tenido un impacto muy grande en la producción petrolera a nivel internacional y como tenemos ahora mismo, Estados Ujú. Unidos está fabricando más petróleo Claro, de lo que se hacía en el gobierno de Joe Biden, claro. contradictorio a la Lo- política que ha prometido Biden. Claro, Leonardo, se me acaba el tiempo. Gracias por esta conversación de 15 minutos y espero que sea hasta muy pronto cuando podamos tenerte de vuelta. Y bueno, Muchas gracias a ustedes. si bien no podemos aspirar a una solución inmediata en esta situación de las hipotecas y de las rentas, es importante que cada uno de nosotros haga todo lo que esté a su alcance para sobrepasar esta empinada cuesta. Tome en cuenta que una crisis económica como la que está atravesando Estados Unidos desde hace 3 años, pues no se puede arreglar de la noche a la mañana, por lo que la cifra de este 40% de familias afectadas en cuanto al acceso a las hipotecas, a la vivienda, pues podría crecer todavía en los próximos meses. Los invito a suscribirse a mi canal en YouTube y a también seguirme en mis redes sociales. Me encuentra como Lucía C. Navarro. Gracias por su conexión hoy y espero saludarlos en el próximo 15 minutos.